¿La IA va a acabar con los escritores? Abrimos debate y hacemos terapia de grupo en este episodio especial. Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola, bienvenidos a Vivir del Cuento, bienvenidos a uno de esos monográficos que os prometí al inicio de la temporada y en esta ocasión lo vamos a dedicar al gran tema, al tema que preocupa a todas las profesiones, pero quizás si cabe a los artistas, a los escritores y a los que aman la cultura, pues quizás un poquito más, porque la inteligencia artificial genera mucha incomodidad a los escritores, nos ha cogido con el pie cambiado. Y hoy creo que vale la pena que hagamos un poquito de terapia de grupo y que veamos si hay esperanza para nuestra profesión, porque sí que es verdad que la inteligencia artificial nos seduce, es muy seductora y se luce como una herramienta útil para acelerar o para mejorar muchos procesos durante la etapa de escritura, pero a la vez nos cuestiona como autores, nos baja bastante los humos, nos amenaza con quitarnos la iniciativa en el proceso creativo y, por lo tanto, quitarnos un poquito de humanidad también e incluso robarnos la voz. Vamos a abordarlo desde un punto de vista muy práctico, es decir, ¿para qué sirve y cómo podemos usar la inteligencia artificial? También desde un punto de vista artístico, es decir, cómo seguir siendo escritores cuando hay una máquina que insiste en escribir por nosotros. Y por otro lado, ético, cómo respetar y hacer valer los derechos de propiedad intelectual de las obras. En definitiva, lo que hoy nos preguntamos es si la IA va a acabar con los escritores. Para abordar este tema tenemos a muchos invitados. Tenemos a Manuel Rico, que es presidente de la Asociación Colegial de Escritores. Tenemos a Sebastià Portell, que es presidente de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Y tenemos a Ana González Duque, que es escritora y fundadora de la Escuela Marketing Online para Escritores. Además, tendremos el testimonio de los autores que están lidiando como pueden con la IA. Y terminaremos con un invitado sorpresa muy especial. Y para acompañarme en este monográfico de hoy, tengo conmigo a dos viejos conocidos de Vivir del Cuento. En primer lugar, Paulina Cisneros. ¿Qué tal, Paulina? Hola, ¿qué tal, Robert? Muy bien. Confiésame, ¿cuál fue la última vez que utilizaste la IA para algo relacionado con la escritura? Bueno, pues la verdad es que hace muy poquito, porque para un tema de documentación. Estaba escribiendo sobre algo que yo no domino para nada y necesitaba saber un tema específico sobre la industria musical y lo busqué en la IA. Pero también debo confesar que como no me fío de la IA, he ido a la biblioteca por libros de verdad en los que verificar lo que me ha dicho la IA. Muy bien. Luego hablaremos de la importancia de la IA en la documentación, porque realmente es uno de los usos más habituales. También quiero saludar a Benjamín Recacha. ¿Qué tal, Benja? Hola, Robert. Hola, Lina. Hola, Benja. Encantado una vez más de estar en Vivir del Cuento. Cuéntanos, Benja, ¿qué cosa nunca dejarías que hiciera la IA por ti en el ámbito de la creación literaria? Pues escribir. Yo debo confesar que soy bastante hater de la IA. En general y muy en particular en el ámbito de la creación artística y en particular de la creación literaria, claro. Y pues no me gusta pensar que una inteligencia artificial puede sustituir a la inteligencia humana, la inteligencia creativa. Sí, de hecho, creo que los tres en este caso somos bastante reacios a que la IA se meta en nuestros asuntos literarios, porque al final, si
si la IA escribe por nosotros, ¿para qué nos gusta escribir, ¿no? Creo que en eso estamos bastante de acuerdo y por lo tanto quizás esta tertulia cojea un poquito a nivel de falta de pluralidad, pero sí que es verdad que vamos a ver muchísimas perspectivas a lo largo de esta hora y pico de programa que nos van a abrir quizás la mente un poquito y veremos pues cómo la IA, evidentemente no para escribir como tal, pero sí en cuestiones paralelas, relacionadas, digamos, alrededor de la escritura, sin ser la escritura en sí, pues quizás sí, quizá no, pueden llegar a ser una ayuda. Ya lo veremos durante este ratito. Bueno, Paulina, te hemos puesto deberes a ti. Al final has pringado bastante. No sé si para documentarte con lo que te hemos pedido has tirado de IA o no. No, para nada, para nada. Vale. No he tirado para nada de IA porque no me fío de la información que pueda dar y luego tengo que verificar siempre y es como el trabajo doble, ¿no? Y entonces, Sí. no sé, prefiero ir directamente a la fuente. Muy bien, pues dispara, porque tú has analizado un poquito las cifras que mueve la IA en la escritura y el impacto que está teniendo en los autores y en las obras que están disponibles en el mercado, ¿no? Sí. Y bueno, lo que más me ha llamado la atención de este tema es la poca transparencia que hay. Hay muy poca transparencia. Los datos que he conseguido encontrar no son completamente actualizados y eso me molesta bastante porque me hubiera gustado traeros datos pues actuales, ¿no? Pero no hay. Entonces, os puedo dar algunas cosas que se han ido moviendo desde que apareció la IA como un uso para el gran público, pero tampoco son datos como muy actuales, ¿no? Y así, el gran dato de todos, ¿no? Sería este límite que ha puesto Amazon para la autopublicación, ¿no? En 2023, Amazon hizo un comunicado diciendo que ellos no habían notado que a través de KDP, que es la herramienta de autopublicación de Amazon, hubieran aumentado las autopublicaciones, ¿no? Pero, ellos dijeron esto, pero sí que actualizaron las directrices para que cuando una persona esté autopublicando tenga que comunicar si ha tenido o no ha tenido ayuda de la IA en este libro, ¿no? Y además, bueno, esto, ¿no? Ha limitado las publicaciones por autor a 3 libros al día, que esto ya dice mucho, ¿no? De cuánto puede generar, o sea, cuántos libros puede generar la IA. Eso a mí me fastidió muchísimo porque yo escribía 7 libros al día y ahora no sé qué hacer con ellos. Claro, esto es un fastidio para los escritores que no paramos de escribir. Es horrible, o sea, ahora ya no, o sea, tenemos que ir publicándolos pues de 3 libros cada día y ya está, ¿no? También es verdad, en 2023 también Amazon hizo público los libros que estaban reconocidos como escritos por ChatGPT, ¿vale? Son poquitos, son 200, pero estos son los reconocidos. 200 libros reconocidos, es decir, que la persona que los autopublicó reconoció que estaban escritos por ChatGPT. Y bueno, desde el 2023 hasta ahora supongo que ChatGPT ha tenido mucho trabajo e igual ahora son 2.000, 3.000, 5.000, no lo sabemos. Por lo que os digo, hay muy poca transparencia. O sea, lo que nos dice esta cifra es que los autores los que han publicado eso, que no son escritores, porque si usan ChatGPT para escribir, escritores no han sido al menos, pues no son muy sinceros, porque evidentemente hay más de 200 libros al año que se publican. Esta cifra es libros exclusivamente, o sea, escritos íntegramente por ChatGPT, ¿no? Desde la primera. Bueno, tú solo le echas un prompt al ChatGPT diciéndole quiero que me escribas una novela que trate sobre esto y ChatGPT lo escribe entero. Se refieren a esto. Si luego hay escritos algunos libros en los que se ha tenido ayuda de ChatGPT, pues claro, esto depende mucho de lo que diga el autor en sí, y si el autor no confiesa la verdad, pues es difícil que alguien, llámalo Amazon, llámalo quien sea, cualquier sello editorial, pueda saber si efectivamente aquí ha habido o no ha habido IA detrás. Sí que es verdad que hay luego autores que sí que reconocen que han escrito con ChatGPT. Tengo algunas
algunos ejemplos. Jorge Carrión, por ejemplo, no sé si le conocéis, es un escritor español, publicó Los campos electromagnéticos y, bueno, comentó que había tenido la colaboración de ChatGPT. También Mercedes Esquiaga, que utilizó una IA creada por un amigo de ella, Esteban Tablón, que por cierto la IA se llama Lucía Fones, que me gusta bastante más que ChatGPT, la verdad, para escribir su libro Será del arte el futuro, cuando la creación expande fronteras. Y luego hay un libro escrito prácticamente íntegramente, porque es un 95% del libro está escrito por 3 herramientas de inteligencia artificial: ChatGPT, Sudowrite y Cohere. Y se dice por ahí que este libro, que está, bueno, cuya autoría la tiene Stephen Marche y ChatGPT, Sudowrite y Cohere, es el primer libro medianamente legible, según The New York Times, escrito íntegramente por una IA generativa, que se llama, por si os interesa, Death of an Author, ¿vale? Y bueno, se publicó en 2022. Pero para que os hagáis una idea, Kailin Lynch, que es una escritora independiente, ha dicho que esto igual, no estoy segura de si es una opinión de ella o ella realmente lo puede verificar, lo puede probar, ¿no? Que 19 de los 100 libros más vendidos en Amazon bajo la categoría de romance contemporáneo son obras escritas por humanos. Todos los demás, ChatGPT. Benja, ¿tú leerías un libro escrito por la inteligencia artificial? No me llama la atención. O sea, a lo mejor por comprobar lo que yo pienso ya de entrada, ¿no? Que no me llama, o sea, que no creo que tenga la calidad que puede tener un libro creado por un humano, pues probaría. Pero claro, es como un arma de doble filo, porque ¿y si resulta que me gusta? Es inquietante. Y luego, claro, que tampoco sabemos hasta qué punto, porque yo estoy seguro que estos datos que nos ha dado Lina, vamos, conociendo un poco la manera en que los autores publican en Amazon, no sé, yo me creo más el porcentaje de este último que ha dicho, de los 19. De Kailin Lynch. Sí. Yo también. De que solo 200 libros estén escritos con IA. Y luego, claro, que habrá libros escritos en un 90% con IA y esos ya no lo ponen, o sea, directamente. Claro. Sí. No sé, yo supongo que de esto hablaremos. Claro, ¿qué controles tienen Amazon o estas plataformas donde la gente puede publicar? O sea, realmente publica sin control. O sea, ¿qué herramienta ha puesto Amazon o piensa ponerla para detectar si los libros están escritos con IA o no y avisar? No quiere decir que no se puedan publicar, sino que tú como lector ya estés avisado, ¿no? Ah, vale, este libro está escrito con IA. Bueno, pues lo voy a leer, o no, directamente no lo quiero leer. Luego veremos en algunas entrevistas que ya existen mecanismos, por ejemplo, en concursos literarios para discriminar los que han sido los relatos o poemas, lo que sea, que han sido 100% escritos por IA, los que han sido parcialmente escritos por IA y los que han sido escritos por una buena persona. Entonces supongo que se está avanzando mucho en este aspecto. Cuéntanos, Lina, porque hay una cosa que me has avanzado que es bastante inquietante, que es que ya se usa la IA incluso para hacer versiones de libros que realmente existen y fueron escritos por humanos. Sí. Bueno, de hecho hay muchísimos, en internet campan a sus anchas muchísimos resúmenes de libros reales que están tan bien hechos que parece que hacen creer a los lectores que son el libro real en lugar de un resumen, ¿no? Bueno, aquí volvemos a la falta de transparencia esta, bueno, mucha gente pues lo publica sin aclararte que se trata de un resumen para hacer caer al lector en esta trampa de, pues a lo mejor me estoy leyendo aquel libro real de no sé cuántas páginas, ¿no? Luego, The Washington Post recogió la historia de Chris Cowell, que es un ingeniero que tardó 1 año en escribir un libro y el ChatGPT se lo pudo clonar en 3 semanas. O sea que,
Bueno, lo clonó incluso con el mismo título, es que ya ni siquiera imaginación para cambiarle el título. Y Bueno, hay cosas así. algo muy importante es saber si seríamos capaces de distinguir un libro escrito por IA o no. Y hay un estudio, ¿no? Un experimento que lo explica. New York Times hizo un experimento en el verano del 2024, le propuso a sus lectores que ante dos textos reconocieran cuál era el escrito por una IA y cuál era el escrito por una escritora, que en este caso la escritora era Curtis Sittenfeld. Y bueno, aquí algo bueno, ¿no? La versión buena de la historia es que todo el mundo pudo saber, bueno, o la gran parte de las personas pudieron descubrir cuál era el relato escrito por la escritora. Porque al final, la IA puede emular muchas cosas, pero no es humano y por lo tanto yo creo que aquí es donde falla. De momento, ¿no? En cómo escribimos los humanos, la IA esto aún creo que lo tiene un poco lejos. De todas maneras, sí que es verdad que al margen de todas estas cosas que os he comentado, todas estas cifras que os he dado, sí que es verdad que la IA parcialmente ahora mismo tiene un premio literario, ¿no? En Japón, el premio Akatawa, que es el máximo galardón de las letras en Japón, se falló en 2024 a favor de la escritora Rie Kudan, y ella reconoció que su libro, que ella tuvo la participación de la IA para escribir este libro. Ella asegura que solo en un 5%, pero bueno, en este 5% este premio, este galardón ya le pertenece al ChatGPT, ¿no? Bueno, creo que ChatGPT y su empresa no necesita demasiados premios para mantenerse en pie, la verdad, pero sí. También habría que decir que hay gente que escribe y lo hace mucho peor que la IA. Sí, y sin embargo tiene más mérito escribir mal que hacer que la IA escriba, yo creo, ¿no? Pero sí, es verdad. Sí, eso sí, claro. Sí. Bueno, van aprendiendo, como la IA también va aprendiendo. Entonces ellos también, el machaque hace al final que aprendamos todos, la IA incluida. Exacto. Pues si os parece, vamos con la primera de las entrevistas que vamos a hacer durante el programa de hoy. Así que vamos a conocer qué opinan las asociaciones de escritores. Para hablar de cómo la inteligencia artificial está afectando al oficio de escritor, tenemos con nosotros a Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores. Bienvenido, Manuel. Bien hallados, buenos días. ¿Cómo dirías que la posición de los escritores ha mejorado o ha empeorado con la eclosión de la IA generativa? Bueno, hay una parte de los escritores que son también autores, que son los traductores, donde, digamos, hay una situación casi de prepánico, porque yo creo que hay editores que tienen la tentación de cambiar un traductor por un revisor de traducciones hechas por la IA. Y yo creo que eso es un peligro para los empleos que hay en el ámbito de la traducción y un peligro también para la traducción literaria. En un encuentro que tuvimos en la Biblioteca Nacional en relación con la labor de los traductores, un traductor pidió la palabra y contó que a él le había estado probando digamos, hacer una traducción a partir de un borrador que le habían pasado hecho por inteligencia artificial. Contó que tardó 3 o 4 veces más en corregir el texto que le habían pasado de la inteligencia artificial que en hacer una traducción ex novo y de carácter literario, lo cual quiere decir que presenta dificultades significativas desde el punto de vista de la fidelidad con respecto al texto, porque en literatura no solo hay palabras y, digamos, signos, sino que hay también emociones, un color verde no es el mismo el color verde visto por García Lorca en Andalucía que el verde de los campos británicos, y así muchísimas emociones. Es decir, yo creo que primero yo creo que es un imposible, al menos por el momento, traducir literatura,
con toda la riqueza y la calidad que tiene la literatura, y luego en segundo lugar está afectando a la traducción y está afectando en general a la vida y a la realidad de los escritores, porque hay muchos que están tentados de utilizar para facilitar su labor la inteligencia artificial. Y yo creo que eso es lo esencial en este momento. En el ámbito de los derechos, nosotros estamos planteando ya que en todos los contratos de edición haya una cláusula en la cual no se autorice a la editorial, salvo autorización, valga la redundancia, del propio autor, el uso por plataformas de inteligencia artificial de los contenidos del libro. Y yo creo que en ese camino vamos a tener que ir. En 2025 presentasteis un estudio, un libro blanco, Sí. titulado Escribir y traducir en tiempos de inteligencia artificial generativa. Termina concluyendo que la mayoría de autores tienen un uso limitado de la IA o no la usan. Es así porque quieren anteponer pues, la originalidad, su visión, su mirada propia, ¿no? Su identidad, su independencia. Pero sí que es verdad que detectasteis que en los escritores más jóvenes esto puede estar cambiando, ¿no? Sí, puede estar cambiando. Lo que ocurre es que sigue habiendo escritores jóvenes, yo creo que es una buena parte, que frente a la realidad digital, su gran aspiración es poder tener un libro editado en papel en una estantería de una biblioteca o de una librería. Y yo creo que hay una parte de escritores jóvenes que probablemente estén, digamos, cegados por la prisa y la necesidad de publicar libros urgentemente o producirlos urgentemente, y de eso se está aprovechando Amazon, que ha tenido que limitar a un número muy concreto de títulos por autor lo que se publica diariamente, lo cual es una barbaridad notable. Sí. Y luego hay otros autores que valoran la calidad de la literatura y valoran lo que es escribir un libro desde el punto de vista literario y no desde el simple punto de vista de un periodismo, digo, entre comillas, o de una descripción plana de los hechos. Ujú. Y, ¿Cuándo? Sí, perdón. no, no, y lo que te iba a decir es que hay una buena parte, es decir, que hay que diferenciar lo que es la inteligencia artificial generativa de lo que es el uso de la inteligencia artificial para mejorar las capacidades de búsqueda, es decir, para aprovechar al máximo el tiempo de creación literaria para que se reduzca al mínimo el tiempo de búsqueda de documentación y de ayuda y soporte a la creación literaria, porque en toda novela siempre hay una búsqueda de documentación. No es lo mismo hacerlo con inteligencia artificial, que acelera muchísimo el proceso y te dedica menos tiempo, que hacerlo, digamos, como se hacía habitualmente, incluso de hacerlo con la Wikipedia, ¿no? Ujú. Entonces ese es un uso instrumental que efectivamente beneficia a los escritores, pero luego está el otro uso, que es la sustitución de la mente humana y de la creatividad humana. Ujú. Y también el uso de la IA para crear literatura o para crear textos, al final es ir directamente al resultado sin pasar por el proceso creativo que lleva a un autor a dar con ese texto final, ¿no? Es saltarnos muchos pasos y crear contenidos que estéticamente pueden estar mejor o peor, pero que no tienen sustancia dentro, ¿no? Claro, es más, en Estados Unidos y yo creo que en Gran Bretaña ya han nacido iniciativas. En un caso, en Gran Bretaña es una iniciativa de una empresa editorial o un grupo de empresas editoriales que se plantean lanzar, digamos, el sello escrito por inteligencia humana o creado por inteligencia humana. Y en Estados Unidos lo está haciendo la asociación más poderosa de los autores, la principal, la asociación de escritores de ese país, de escritores y guionistas, y que están planteando un sello a pactar y acordar con las redes de bibliotecas y con las librerías y con editoriales, determinadas editoriales, que es hecho con inteligencia humana. Con lo cual, lo que puede ocurrir en el futuro es que probablemente la inteligencia artificial se imponga en determinados planos, pero igual que ha ocurrido siempre, siempre hay sellos editoriales, siempre hay librerías que optan por la calidad, y nosotros sabemos como autores y como lectores qué libros garantizan que vas a encontrar calidad. No estoy hablando de la inteligencia artificial, pero en el futuro es evidente que si hay una invasión absoluta por parte de la inteligencia artificial, habrá lectores
y habrá muchísimos escritores que opten por utilizar ese tipo de instrumentos como un sello de inteligencia creado por inteligencia humana o garantía de creatividad humana. Vamos a verlo, estamos en un proceso de transición, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Ujú. ¿Y cuándo se puede considerar que una obra ha estado asistida por inteligencia artificial? Es decir, si usamos inteligencia artificial para documentarnos, como tú decías antes, de un uso instrumental, en ese caso, ¿tenemos que reconocer la participación de la inteligencia artificial como autores o no? ¿Cuál es el límite? Yo creo que el límite es si hacemos por la vía de inteligencia artificial todas aquellas búsquedas y ayudas que se hacían anteriormente de manera manual. Eso lo único que hace es aportar rapidez, eficiencia y eficacia y probablemente liberar más tiempo para la creatividad humana. Y lo que está hecho por inteligencia humana será aquello que supone creación, lo que supone utilizar la memoria personal, evocaciones de tu propia infancia o de tu adolescencia para construir el libro, utilizar toda la experiencia y la memoria de olores que tienes, que eso no lo va a poder hacer nunca la inteligencia artificial. Pero yo diría que hay una fase que es de investigación que ahora la utilizamos todos. Yo siempre tengo que buscar las obras de algún autor sobre un texto que estoy escribiendo y automáticamente en una ventanita, no a la inteligencia artificial, lo pregunto a Google y entonces me salen, digamos, las obras del autor, a veces equivocándose, ¿eh? Eso hay Sí. que dejarlo claro. Pues eso me facilita el trabajo en ese momento. Tengo que buscar un sinónimo o tengo que buscar digamos, un paisaje en una geografía determinada porque estoy contextualizando una novela en un espacio y eso lo hacía antes o lo hacías a través de la enciclopedia o lo hacías a través de Wikipedia o de otro tipo de instrumentos. Esa es la parte instrumental. La creación es cuando el autor se sienta con todos los apuntes, las notas que tiene y se pone a crear una obra, a crear un poema, a crear un cuento, a crear una novela. Y de hecho yo he participado en algún jurado de un premio dedicado a alumnos de bachillerato en Alcalá de Henares en concreto para todos los institutos en el cual a los miembros del jurado se nos facilitó por parte de un comité de profesores la relación de poemas que se habían presentado. Y con una nota, dice, los que están puestos en rojo, escritos en rojo, los títulos, son que hemos comprobado que están hechos con inteligencia artificial y quedan eliminados. Los que están en verde, que era una pequeña cantidad, creemos que están hechos parcialmente por inteligencia artificial y tenéis que decidir en el jurado. Y los demás son producto de la creatividad humana. Entonces, claro, eso es muy, digamos, flexible, es de difícil interpretación en algunos casos, pero yo creo que esa es una vía, es decir, ya hay el premio nacional, ya se contempla claramente que quedarán excluidos aquellos, en los premios nacionales de narrativa, de ensayo, de poesía, quedan excluidos aquellos textos que puedan tener una sombra de haber sido hechos por inteligencia artificial. Y yo creo que eso se va a extender en todos los premios. Y claro, eso será una especie de barrera que delimitará, por un lado, lo que se produce con IA y por otro lado lo que se produce con inteligencia humana. Es algo así como cuando nosotros diferenciamos los libros, digamos casi de encargo, los bestsellers que dejan de lado la calidad literaria y solo describen cosas, de los libros de calidad literaria. No es lo mismo un libro, yo que sé, de periférica, hablo de una editorial concreta, Ujú. o de páginas de espuma, que un libro de Planeta que está hecho para el consumo masivo. Entonces nosotros ya estamos diferenciando. Pero yo creo que eso es lo esencial. En este momento se están viendo muy amenazados los derechos de autor, ¿no? Sobre todo porque muchas Mm, obras literarias se están usando sin consentimiento o claro. incluso sin conocimiento del autor para entrenar modelos de inteligencia artificial. ¿Podemos hacer algo al respecto o esta es una batalla perdida? Bueno, nosotros vamos a iniciar una campaña en menos de un mes. Ya hemos recogido más de 300 firmas de escritores, algunos de ellos premios nacionales de las letras e incluso algún premio Cervantes, dirigida a exigir la apertura de un diálogo entre las organizaciones autorales y la Administración del Estado para establecer un acuerdo que garantice en relación con todo lo que se ha hecho hasta ahora y que desconocemos, aunque ya
Cedro habla de 41.000 autores que han sido, digamos, a los que se les ha saqueado su obra literaria de entre 2019 y 2025. Para eso pedir una compensación, una indemnización que tendrá que pagarse, como se está haciendo en Noruega y en otros países nórdicos, a la entidad de gestión de derechos, en este caso es Cedro, para que lo use en beneficio del conjunto de los autores. Y de cara al futuro tiene que haber una normativa clara, ya la hay en Europa, pero es perfectible, todavía tiene fallos, y tiene que haber una normativa en España que garantice claramente cuáles son los límites de actuación de la inteligencia artificial y que debe garantizarse que cualquier uso de la inteligencia artificial de contenidos sometidos a derechos de autor tienen que sujetarse a la tríada autorización por el autor, remuneración al autor, es decir, llegar a un acuerdo de remuneración y transparencia en el proceso y en los usos que se vayan a hacer de la obra del autor o de los contenidos de esa obra. Y yo creo que estamos en un terreno nuevo. Entonces lo que hay que hacer es aplicar la ley de propiedad intelectual en el ámbito digital. Se aplica en el ámbito físico cuando se hace un contrato de edición, pero en el ámbito digital eso es algo evanescente que igual que se empezó ya a controlar la piratería, pues yo creo que se debe empezar a controlar con una normativa clara. Aunque es cierto que las grandes corporaciones y las grandes plataformas intentan eludirla. Lo estamos viendo con Elon Musk, lo estamos viendo cómo se intenta pasar por alto los derechos de autor y la creatividad y se intenta totalizar todo el espacio literario con productos o subproductos hechos con inteligencia artificial. Y eso es lo que les interesa a las grandes corporaciones, porque es el mínimo de inversión, no hay que pagar derechos de autor y los máximos beneficios, porque todo lo que reciben es limpio de polvo y paja, sin pagar derechos. Ujú. Hay algo que me preocupa de la inteligencia artificial, que es el hecho de cómo puede llegar a desincentivar que nuevos autores pues dediquen todas las horas de esfuerzo que hace falta para dominar la técnica de la escritura y para escribir libros, al pensar que bueno, que en realidad hay máquinas que lo pueden hacer rapidísimo y que por lo tanto el valor de su trabajo y de su obra puede estar en entredicho. ¿Qué mensaje les lanzarías a estas personas que tienen dudas sobre si tirarse o no hacia esta profesión ante este panorama? Claro, vamos a ver, el mensaje que le mandaría es que la inteligencia artificial es tremendamente útil para la medicina, para todo lo que son, digamos, actividades funcionales que benefician la condición social y la condición experiencial del hombre, es decir, que en la medicina, en la psicología, en toda una serie de aspectos de la vida cotidiana, el bienestar social, el bienestar económico, etcétera, etcétera, tiene una utilidad notable, pero donde, digamos, no tiene espacio para actuar salvo en la parte funcional es en la creatividad humana. La literatura y el arte en general son actividades propiamente humanas, es decir, que no tienen... El algoritmo trabaja con datos y con conexiones entre palabras sin entender el significado de esas palabras y sin entender las capacidades evocativas, porque no son seres humanos. Entonces yo creo que el mensaje fundamental es que escribir un libro es un proceso gozoso y de sufrimiento, pero que lo tiene que vivir el autor de principio a fin y que siempre sentirá un estado de frustración, incluso aunque publique un libro que ha sido hecho con inteligencia artificial, porque tendrá la sensación de estar engañando a la sociedad. Y yo creo que los autores que tienen conciencia, los que han leído a Borges, los que han leído a Sánchez Ferlosio, a Carmen Martín Gaite, son autores, son gente, incluso los más jóvenes, los que acceden a la literatura, que valoran en mucho lo que es la experiencia de lectura de un libro que de pronto te deslumbra. Y no creo que la inteligencia artificial llegue a alcanzar esas cotas. Y si las alcanza, pues que haya un sello que dice escrito por inteligencia artificial y probablemente los buenos lectores se irán a otros libros que no estén escritos con inteligencia artificial. Pues nos quedamos con esa idea, Manuel. Muchísimas gracias Bueno, por aportarnos tu punto de vista. vale, pues muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hemos escuchado a Manuel Rico. No sé, Benja, ¿qué opinas de lo que ha contado? ¿Qué opinas de este sello de creado por humanos? ¿Crees que es el momento de reivindicar el lado humano de la literatura? Yo, es posible que lleguemos a esa necesidad de...
porque es verdad que que a los lectores, a las personas a las que les gusta emocionarse con las historias, la, yo, bueno, quizás es que soy un poco romántico o un mucho, eh, les gusta saber que eso está escrito por una persona, ¿no? Que es una persona capaz de emocionar a otra persona a través de una historia, ¿no? En este caso una historia escrita, o bueno, un audiolibro puede ser. Pero también hay muchos lectores que, que o sea, que leen de una manera fría. No sé cómo, o sea, que lo que quieren es entretenerse, ¿no? Y una historia, un libro que les cuente algo que les evada de la realidad y que les haga, pues eso, que sea una lectura rápida, entretenida, que no les haga pensar mucho, y eso sí que lo puede hacer la IA. Entonces, em, pues eso, me resisto a creer que ese sello ya sea una necesidad inminente, pero no puedo descartar que sea necesario. Em, Aunque ya digo, ¿no? Que los lectores con esa sensibilidad, ¿no? Que se emocionan con la literatura, van a poder detectar fácilmente, bueno, o eso quiero esperar, si una obra está escrita por un humano o una máquina, ¿no? Ujú. Y luego hay una cosa también que ha comentado, el tema de utilizarla como herramienta, es verdad, o sea, la IA es una herramienta muy potente y muy útil porque es muy rápida. Ujú. Pero también lo decías en la presentación, ¿no? Es muy seductora. Entonces, eh, y se equivoca. Entonces, te pasan las cosas de una manera que tú dices, ostras, qué bien, ¿no? Y yo creo que la documentación a la hora de escribir también forma parte del proceso de escritura. Depende del tipo de obra que estés escribiendo. Claro, si necesitas una cosa muy puntual para algo que realmente no tiene un peso importante en la historia, bueno, pues es igual si lo buscas en la Wikipedia o en la IA o en el ChatGPT. Pero cuando la documentación, o sea, cuando tú necesitas documentarte porque necesitas meterte en esa historia, en ese contexto histórico, en ese contexto geográfico, es un proceso que es importante vivirlo como creador también. O sea, como creador que se está empapando, ¿no? de todas de todos esos datos, de toda esa información, que luego lo vas a poder volcar en tu historia de una manera más profunda, ¿no? Que no simplemente, pues, adornar, ¿no? O decorar, que eso también se nota, ¿no? Cuando tú lees una historia en que eh, pues parece que el autor o la autora pues ha querido demostrar que se ha buscado muy bien en 1935 en las fábricas de no sé dónde pasaba esto y tal. Vale, muy bien, genial, perfecto, yo también sé hacer eso. Pero o sea, bueno, por no repetirme, ¿no? Que el proceso de documentación yo creo que también forma parte del proceso creativo. Ujú. Hablando de si usamos o no la IA para documentarnos o para otras cuestiones, creo que Lina has buscado estadísticas, ¿no? De qué usos le dan o le damos los autores a la inteligencia artificial. ¿Qué has encontrado? Sí, sí, sí. Bueno, he encontrado bastantes cifras y la verdad es que, bueno, de momento creo que parece que todos estamos un poco de acuerdo en utilizar la IA lo mínimo posible, ¿no? En Reino Unido, Clementine Collett hizo un estudio y según este estudio, el 67% de los escritores y el 66% de los editores afirma que nunca utilizaría la IA, ¿vale? Un 33% de los escritores que asegura que sí que lo utilizaría, la utiliza para tareas no creativas, como la búsqueda de información. La búsqueda de información parece que es otra cosa en la que hay consenso generalizado, ¿no? También una encuesta de BookBoop, que es una plataforma para escritores, bueno, hizo una encuesta entre 1.200 encuestados
en la que dice que aproximadamente el 45% utiliza actualmente la IA generativa para facilitar su trabajo. El 48% no la utiliza ni planea hacerlo en el futuro y un 7% actualmente no la utiliza, pero no descarta utilizarla en un futuro. En esa misma encuesta, ¿vale? El 81% de los escritores que dicen que sí que utilizan la IA, la utilizan para lo mismo, realizar investigaciones. Otros usos principales para los que dicen utilizar la IA sería la creación de materiales de marketing y elaboración de esquemas o gráficos. Bueno, no sé qué escribían, pero necesitaban esquemas. Sí. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿vale? Que esto no es un porcentaje como tal, pero sí que sirve como para hacerse una idea, ¿no? En Reddit hay un foro, Writing with IA, donde los autores que escriben con IA, ponen ahí como su proceso, ¿no? De escritura con la IA y tiene 400.000 suscriptores. De ahí viene aquello de los 3 libros por autor, ¿no? De Amazon. Mira, casi como vivir del cuento, Rubén. Les queda un poquito, pero ya casi nos alcanza. Bueno, esto serviría pues un poco para hacernos una idea de que realmente hay muchas personas, que no sé yo si llamarles escritores, que actualmente pues sí que están escribiendo con IA. En la otra cara de la moneda sí que tenemos, pues todo un movimiento, sobre todo en Estados Unidos, de gente que quiere visibilizar que ellos no escriben con IA, ¿no? Y hay un hashtag que es Writer's Talk, que, pues esto le está dando importancia a su proceso creativo en el que se graban en su proceso creativo, ¿no? Pues cómo generan ideas, la búsqueda de información, todas estas cosas que hacen para que vean que no se utiliza la IA en su proceso creativo y que, por lo tanto, son autores manuales, ¿no? Sería un poco esto. Muy interesante. También tenemos datos más locales, ¿no? de la Asociació d'Escriptors en Llengua Catalana, que les hemos entrevistado para este episodio. Y estos datos, que son recogidos de hace aproximadamente un año, en un año ha cambiado mucho las cosas y es posible que haya cambiado esto, ¿no? Pero ellos preguntaron para qué usos, ¿no? Para qué usos utilizan la inteligencia artificial. Y explican que el 16% confiesa que es para coger ideas, un 11% para traducir fragmentos concretos de textos, pero no íntegros, sino piezas concretas, un 9% para la propia creación literaria y un 6% para adaptar textos propios. Es decir, que hay una penetración considerable, bastante reticencias aún, ¿no? Es como que queremos conservar el factor creativo y artístico de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, va entrando poco a poco. En mi caso, yo ahora hablando de cómo yo uso la inteligencia artificial en el proceso de escritura, os diría que es o bien para dudas lingüísticas, es decir, lo que hago en la RAE, pues si en la RAE no lo encuentro, se lo pregunto al chat. Es decir, pues yo qué sé, temas de significados de palabras. Y también es verdad que el tema de la documentación no lo uso como fuente única ni fuente definitiva, pero sí como para tener las primeras pistas. Más allá de eso, es que no permito que entre en mis historias. Es que son mías. A mí me llama la atención ese último dato que has dado. Creo que era el 6% que utilizan la IA para adaptar textos propios. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Adaptar? ¿Qué quiere decir? ¿De que tú tienes un texto descriptivo y lo quieres adaptar a un formato de diálogo? ¿O que tienes un texto cómico o de humorístico y lo quieres hacer dramático? Sí, entiendo que será eso, sí. Yo me había imaginado más el contexto, que quisieran adaptarlo a un contexto específico. Bueno, también puede ser. ¿Sabes? No sé, que tú lo tengas en este contexto, en un contexto actual y quieras adaptarlo a un contexto pues anterior, no sé. Pero que tampoco me lo imagino. A ver, para mí esto es también como saltarse, ¿no? Lo que hablábamos de saltarse pasos que forman parte de la emoción, o sea, de la gracia de escribir, ¿no? Sí. A no ser que tengas prisa, ¿no? Que necesito adaptar un texto rápidamente porque tengo que entrar a un concurso y se acaba el plazo dentro de 2 horas. Entonces,
lo tienes que Sí, adaptar. y también de las propias limitaciones, ¿no? Tu incapacidad para saberlo todo y para saber hacerlo todo hace que tomes decisiones como para que el texto se aguante y quede bien y que no se noten tus puntos débiles, y eso hace que un texto acabe teniendo su gracia, porque al final has hecho lo que has podido y has sacado lo mejor de ti, y eso se transmite en el Claro. texto con las palabras justas para que no se note lo que no sabías hacer, y eso es bonito al final, creo. Claro, yo creo que sí, que es la manera como se aprende también, ¿no? A Total. mejorar tu escritura. Si ante un obstáculo la salida es que me lo haga la IA, Totalmente. es que Sí. o sea, te vas a quedar siempre en lo que eres, ¿no? Sí, ¿no? O sea, totalmente. yo creo que a la hora de escribir, o sea, tenemos que aspirar a lo máximo, ¿no? Tenemos que aspirar a escribir como Cortázar, como Steinbeck, como Úrsula K. Le Guin, como Delibes, como Gloria Fuertes, sabiendo que es imposible conseguirlo, ¿no? Pero es la motivación que te hace escribir es, el ser capaz de transmitir lo que a ti te han transmitido esos grandes escritores y escritoras, ¿no? Ujú. De la historia. Los que te han hecho enamorarte, ¿no? De la lectura y de la escritura, por supuesto. Ujú. Totalmente. Siguiendo con esta dicotomía entre la parte práctica de la IA y seductora y también la parte que nos echa para atrás, vamos a escuchar ahora a dos autores de Vivir del Cuento, Edu Beltrán y Xavier Vidal, que tienen dos visiones muy distintas y contrapuestas de la inteligencia artificial. No he utilizado jamás la IA para escribir cuentos y jamás lo utilizaré tampoco para escribir artículos. Que colaboro en algún medio de comunicación y escribo artículos y jamás he utilizado la IA porque creo que es contraproducente, que es dañino, que mata el arte de la literatura, porque el arte de la literatura es que el escritor, pues con su propia voz, te explique las cosas o que se invente una voz para un personaje y te las explique, pero no que la haga un ordenador. Sí que he utilizado la IA para cosas administrativas, para escribir un mail de reclamación, para escribir un mail de petición de algo, pero jamás para una cosa como la literatura, cuando además, en mi caso, pues yo soy escritora amateur, yo no vivo de esto, con lo cual, si es la IA la que me lo va a hacer, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, es como si te gusta pintar y pones un robot para que pinte. Dices, pues, ¿qué sentido tiene? La inteligencia artificial es un peligro, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad porque nos ofrece a veces recursos que nosotros no habíamos pensado y sobre todo nos acerca una serie de herramientas que sin la inteligencia artificial es mucho más difícil llegar a utilizarlas. Por ejemplo, la documentación. Cuando tú estás escribiendo un relato, ya sé que existe Google y que puedes preguntarle a Google cómo eran las pistolas que usaban los sindicalistas a principios del siglo XX en Barcelona. Seguramente Google te arrojará una serie de resultados y tú tendrás que discriminar cuáles son los buenos y los malos. Pero a la inteligencia artificial le puedes hacer la misma pregunta y decirle, y por favor, utiliza fuentes oficiales, hemerotecas que sean contrastadas y fuentes que no sean fakes, digamos, y te dará una respuesta mucho más rápida, mucho más detallada y con muchos más elementos que tú hubieras encontrado en un buscador normal. Es decir, te da herramientas y esas herramientas hay que saber utilizarlas. Bueno, como vemos, la documentación es un uso bastante habitual. Vamos a hablar de dos visiones más. Uno es el escritor Víctor Sellés, que en su blog decía que el arte creado por inteligencia artificial nos habla de la época en la que vivimos. Cito textualmente, es un testimonio valioso de dónde estamos y de lo que somos, de que ya no tenemos tiempo ni interés por nada, de que lo importante es producir y producir de forma mecánica, acrítica y amontonarlo todo en enormes contenedores digitales para que desaparezca de golpe cuando llegue la próxima tormenta solar. Y también tenemos el testimonio de Virginia S. Mackenzie, que nos escribió por Threads y nos decía que
temo el impacto que tendrá la inteligencia artificial y que ya está teniendo, no porque quite trabajos y robe y suponga un gasto indecente de agua, que también, sino porque está idiotizando a la gente. Es un hecho. Para mí, la Gen IA no trae nada bueno ni debería tener cabida en ningún tipo de rama artística. Bueno, sobre esto último que comentaba Virginia, yo sí que os puedo dar un dato muy interesante que se publicó hace relativamente poco en El País, y es que un estudio de la Universidad Complutense decía que cada vez hablamos más como los robots. Y es que la inteligencia artificial parece que está cambiando nuestra forma de hablar, ¿vale? Utilizamos cada vez palabras más raras, adjetivos que hace 3 o 4 años no habríamos utilizado, y que en nuestro patrón de habla pues cada vez se nota, ¿no? Pues estas frases cortas muy típicas del ChatGPT, un orden específico sin oraciones subordinadas, sino sujeto, verbo, predicado, sobre todo esto se nota muchísimo en la comunicación digital, ¿no? Que ya no hay emoción ni vulnerabilidad en nuestra forma de hablar. Y bueno, quizás la IA no se parezca a los humanos, sino que nosotros acabemos pareciéndonos a la IA. Absolutamente. Sí, sí. A mí me encanta el testimonio que has leído de Víctor Sellés. O sea, me parece además muy creativo, muy apocalíptico, pero muy creativo. O sea, me ha encantado. Y luego creo que Xavier Vidal da una clave muy importante, el saber utilizarla, ¿no? La herramienta. Porque utilizar como cualquier herramienta tecnológica que ha ido apareciendo a lo largo de los últimos años, ¿no? La clave es saber utilizarla, no utilizarla porque sí, sino con un propósito. Pues creo que precisamente en esta línea va la próxima entrevista que tenemos. Charlamos ahora con Ana González Duque, escritora y fundadora de la escuela Marketing Online para Escritores. La verdad es que hice una publicación en Threads para pedir la opinión de los autores sobre cómo había impactado la IA en su proceso de escritura y Ana me contestó que la cosa no se podía resolver solo con un post. Toda la razón, Ana, Bienvenida. Me impuse totalmente aquí en el podcast. Pero tenías toda la razón, porque no sé si estás de acuerdo o no, pero creo que la inteligencia artificial es el tema que más preocupa hoy en día a los escritores y escritoras. Sí, yo creo que es una revolución al estilo de lo que fue Internet en su momento. O sea, va a cambiar por completo nuestra forma de trabajar, va a cambiar por completo la forma de buscar, o sea, del SEO, a nivel de marketing por completo, y luego también la forma de trabajar las editoriales, que ya la está cambiando. O sea, todo eso ya lo está cambiando. ¿En qué sentido está cambiando la forma de trabajar de las editoriales? Bueno, pues mira, el otro día leí, no sé si esto será verdad, porque no lo leí, no tengo como fuente fiable, pero no me extrañaría nada. O sea, uno de las cosas para las que estaban usando IA es para filtrar manuscritos. Porque claro, por ejemplo, a una editorial, pues por ejemplo a Penguin le llegan diariamente pues más de 200 ejemplares. Y muchos de esos ejemplares son, o sea, manuscritos, no ejemplares, manuscritos. Muchos de ellos son manuscritos que están muy mal a nivel ortotipográfico, de estilo y tal. Eso lo puede hacer una IA. Entonces se te quedan solamente los manuscritos que tienen pues una, digamos, a nivel técnico formal, y luego ya pues una persona que sea el lector. Pero claro, ahí hay un trabajo que te quita muchísimo trabajo de encima, ¿no? Que, por ejemplo, eso, ¿no? Y eso sería un uso de la IA correcto. O sea, pero claro, le quita trabajo a alguien. Sí, es ese dilema, ¿no? De siempre. En tu vertiente a cargo de la Academia Marketing Online para Escritores, ¿qué percepción tienes de cómo los autores y las autoras están lidiando con esta revolución tecnológica? Hombre, yo creo que intentan sacarle partido como asistente, ¿no? Sí que es verdad que hay como una resistencia importante a nivel de los lectores, más que de los autores, a pues eso, las portadas con IA, las cosas de este estilo, ¿no? Y mi hija es ilustradora y, claro, ve la IA como una amenaza total, pero lo que les están diciendo, ella está haciendo ahora un máster de ilustración editorial, y lo que les están diciendo es que van a tener que usarla, o sea, que van a tener que tenerla como a bordo, ¿no?
porque les va a permitir trabajar mucho más rápido. Lo cual no quiere decir que se hagan solo las cosas con IA, sino que sea una herramienta más, como, yo qué sé, Photoshop en su momento, ¿no? Uh-huh. Y en tu caso, ¿hasta dónde has dejado que entre la IA en tus procesos? Bastante mogollón, porque a mí me ha quitado mucho trabajo de encima la IA en la parte de lo que es, bueno, sin ir más lejos, o sea, plantillas de mails que yo tenía automatizadas, ahora se hacen con IA. Entonces, hay mucho, es que a mí me llegan 300 mails al día. Si yo no hiciera, o sea, si yo respondiera a todos esos correos, no haría otra cosa. Entonces, pues muchas son plantillas ya prefabricadas que la IA las interpreta. Es verdad que no lo hace del todo bien, hay que revisarlo, ¿no? Pero llegará un momento que lo haga bien y el asistente virtual pues no tenga sentido. O es que esto es como el inicio de Internet. O sea, en ese momento todo el mundo iba a una agencia de viajes a comprar su billete. Ahora, ¿quién va a una agencia de viajes a comprar un billete? Pues la gente que no sabe manejar Internet. O sea, o gente que dice, bueno, pues me haces este trabajo y no lo hago yo. Pero la gran mayoría de la gente compra sus billetes online, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, cerraron miles de agencias de viajes. Pues es verdad que sobrevivirá el que se adapte. Así de claro. Uh-huh. Los ejemplos que me has puesto son de alguna forma laterales, no van al corazón de lo que consideramos la escritura como tal, es decir, de hacer una obra literaria. Yo creo que eso, bueno, espero que no. Igual que la ilustración, creo que no, que la IA puede hacer un trabajo mediocre. O sea, sí que es verdad que puede escribir textos que los ves correctos, pero son correctos, no tienen alma. O sea, sí puede ser un escritor mediocre, si es por eso, pero la parte emocional, incluso en no ficción, lo que hace que un libro de no ficción tenga éxito, enganche, es precisamente la experiencia del autor, o sea, la experiencia de la persona que lo escribe y ese para qué escribes el libro, ¿no? La IA te puede ayudar a pulir textos, a darte ideas, a todo eso, ¿no? Pero no puede sustituir tu experiencia. Y lo mismo en la novela. O sea, toda la parte de emociones que es tan importante en la ficción no la puede simular un algoritmo, ni una inteligencia artificial, ni puede simularlo. Espero que no lo pueda simular nunca igual, porque claro, no me atrevo a poner la mano en el fuego, ¿no? Es verdad que puede copiar emociones similares, pero siempre falta algo, es como eso, una emoción mediocre que no tiene como... Pero bueno, hay miles de escritores mediocres también, ¿eh? O sea que... Ya, sí, totalmente. Sí que es verdad que me da la sensación de que la IA puede potencialmente abarcarlo todo, todas las miradas, todo el conocimiento, y la limitación humana, el hecho de que no lo abarquemos todo, que tengamos una mirada limitada pues, por nuestra experiencia, por nuestros conocimientos, eso es un valor ahora, la incapacidad para controlarlo todo, ¿no? Nuestra imperfección es la gran fortaleza que tenemos hoy en día. No imperfección en el sentido ortográfico, ¿no? Pero sí en el sentido de nuestra mirada limitada y condicionada, ¿no? Sí, yo creo que es que va a ser más importante que nunca el ser original, o sea, el mirar fuera de la caja, porque la IA va a simular los patrones normales. Entonces, el tú tener una mente que sea capaz de ligar dos conceptos que en principio no tienen nada que ver, pues por ejemplo, David Ucles, ¿no? Guerra Civil Española con realismo mágico. Pues la propuesta ha funcionado porque es original. Eso no lo podría hacer una IA. Luego sí que es verdad que la IA le puede ayudar en la documentación, en traducirle un texto al euskera, en todas estas cosas, ¿sabes? Pero no puede hacer esa chispa de creatividad. Hay algo que me preocupa mucho, que es el esfuerzo que supone dominar un oficio como el nuestro, que sería la escritura, o el de tu hija, ¿no? el de ser ilustradora, el esfuerzo que comporta y el hecho de cómo la IA puede llegar a desincentivar todas esas horas que hace falta dedicar porque piensas, ostras,
si la sociedad igual no lo valora lo suficiente o si una tecnología lo puede hacer de forma eficaz, ¿por qué yo estoy aquí, ¿no?, deslomándome para aprender este oficio? No sé si es una preocupación que compartas. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy tan vieja que vi empezar Internet. Y esas preocupaciones estaban ahí. Uh-huh. Y entonces la gente que nació con Internet no tiene esa preocupación. Entonces la gente que nazca ahora, que será la que domine el mundo dentro de 20 años, no la tendrá. Uh-huh. Da igual que los que somos dinosaurios digitales la tengamos ahora. El mundo va a seguir avanzando. Entonces, o te adaptas o te quedas atrás. Así de claro. Sí. Entonces sí que vas a tener que dominar esas herramientas, igual que la persona que con 50 años cuando entró a Internet tuvo que dominar Internet. Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, creo que es algo que no a la evolución le va a dar igual. Lo que nos preocupe va a seguir para adelante. Sí. Ya para terminar y haciendo un poquito de Nostradamus, es muy difícil, ¿no? Pero ¿cómo ves la convivencia entre escritores e inteligencia artificial en un plazo de 10 años, pongamos por caso? Yo creo que va a ser una herramienta fundamental en nuestro trabajo. O sea, hay montones de cosas que ahora la IA no puede hacer, pero que en su momento podrá. Y montones de cosas que hace que ya nos facilitan la vida. Por ejemplo, la documentación. Es verdad que ahora alucina muchísimo, pero es mucho más fiable de lo que es una búsqueda por Google. O sea, tú puedes decir, a ver, ¿cuánto tarda un caballo de una casa de postas del siglo XIX? Que antes tenías que estar 2 días buscando esos datos y ahora te lo resuelve en 10 minutos, ¿no? Claro, no sé hasta qué punto esto desmerece a lo mejor el trabajo luego de documentación, no lo sé. Es que también esto es tan pantanoso, ¿no? Que... Pues ahí estaremos para comprobar qué ocurre dentro de 10 años. Y mientras tanto, lo que tú dices siempre, ¿no? Sé bueno y escribe, ¿no? Sé bueno y escribe, sí. Tú sigue dándole. Muy bien, pues nos quedamos con esa idea, Ana. Muchísimas gracias. A ti. ¿Qué opináis, chicos? ¿Será fundamental la IA en el futuro de la escritura? ¿De la escritura o de los trabajos que puede llegar a hacer un escritor que no tiene por qué ser la propia escritura de su obra? Yo creo que para la escritura no va a ser fundamental nunca. Uh-huh. O sea, para escribir una historia no puede ser fundamental la IA, Uh-huh. porque es que estamos destruyendo el oficio, el proceso es lo que vale la pena de escribir. O sea, obviamente, cuando ya tienes el libro o el cuento y que la gente lo lea y que se venda y tal, genial. Pero, ¿por qué escribimos? Yo no escribo para hacerme rico porque sé que eso es imposible, no va a pasar nunca. Escribo porque me gusta, porque me lo paso bien y lo paso mal también, ¿no? Y porque tengo una idea en la cabeza que quiero ver convertida en una historia porque yo la escriba, no porque me la haga una IA. Entonces, pero bueno, entiendo que Ana no solo escribe, Ana tiene, bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Tiene que contestar 300 emails cada día. Claro. Y ahí sí, entiendo que ahí sí que es útil, claro que es útil. Y bueno, en lo de la documentación y tal, pues sí, claro que facilita el trabajo, pero no la escritura, no el proceso de escritura en sí. Bueno, lo que comentábamos con Ana, ¿no? Que al final hay que proteger y poner en valor lo que es la esencia, ¿no?, de la escritura y luego si la IA nos ayuda en cosas que no tienen que ver con el propio sentimiento, la propia obra, bueno, pues vale, pero al final hay que proteger nuestra historia y el alma, ¿no?, que le ponemos a lo que creamos. ¿Qué opinas, Paulina? Bueno, sí, completamente. O sea, para mí yo creo que la voz humana, la experiencia humana, la sensibilidad y la vulnerabilidad, las emociones que nosotros podemos transmitir, yo creo y espero que la IA no las pueda emular nunca. Porque, joder, entonces, ¿para qué estamos en este mundo, no? No sé. Algo que sí que me ha llamado mucho la atención, buscando un poquito así información, ha sido que, bueno, he visto que
que muchos autores que sí que utilizan la IA que de manera que va más allá de la simple documentación, la utilizan para generar ideas. Y esto a mí me ha impactado muchísimo, porque yo escribo, no he publicado nunca, tampoco de momento es mi intención y tal, ¿no? Pero salgo a la calle y se me ocurren 1000 ideas. Sí, y da un poquito de miedo el pensar que nos podamos llegar a convertir en los personajes de Wall-E, ¿no? Que acostumbrados a que las máquinas hagan una cosa tan básica como tener ideas, pues que dejemos de tenerlas, ¿no? Porque nos desentrenamos y dejamos de tener ideas. Vamos a escuchar ahora a Sebastià Portell, que es el presidente de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana, y él nos va a hablar de cómo la inteligencia artificial puede afectar o no a la calidad de la obra literaria. Segurament l'àmbit de l'autoria literària i de la traducció literària és dels que estan més protegits davant l'adveniment i la implementació massiva de la intel·ligència artificial, perquè hi ha un component intrínsecament humà de creativitat. Ara bé, sí que és possible que a mitjà i a llarg termini s'assumin a l'àmbit, al mercat editorial, productes, que no obres, que d'alguna manera imitin la creativitat humana i que d'alguna manera minvin la qualitat del que oferim als lectors. Això seria una llàstima en un sistema literari com el nostre, que a més de treballar en un àmbit lingüísticament minoritzat, tenim dificultats per arribar a nous públics i per presentar en tota normalitat la gran diversitat de veus i de propostes amb què compta la nostra literatura. Jo crec que el gran repte és fins a quin punt permetem que això passi, és a dir, que donem bou per bèstia grossa als lectors i permetem que obres que no han estat escrites per persones sinó generades per màquines arribin a llibreries o arribin a portals de lectura de llibres i quin tractament en fem com a societat. Nosaltres fem la nostra aportació com a entitat autoral, però sí que és una conversa que hem de tenir en el si de la societat. Pues entramos ya al último bloque de este programa. Hemos dejado para el final un tema bastante sesudo, ¿no? Que es el de los derechos de autor, que es un tema que a Lina le gusta muchísimo, pero que a nosotros nos cuesta un poquito más. Para introducir el tema, vamos a volver a escuchar a Sebastià Portell, porque nos habla un poquito de la perspectiva de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. El gran repte que tenim és que el reglament sobre intel·ligència artificial que es va aprovar l'any 2024 en l'àmbit europeu i que és d'aplicació immediata al conjunt de la comunitat europea, no cobreix prou l'àmbit de la propietat intel·lectual i el fet d'aquesta omissió ha fet pensar, sobretot a les desenvolupadores d'intel·ligència artificial, que això implica un camp obert, que implica un àmbit d'intervenció permès quan no és així. Les lleis estatals de cada estat membre sobre propietat intel·lectual deixen molt clar que qualsevol ús de la nostra obra, sigui per publicar, sigui per traduir, sigui per transformar en audiovisual, en el que sigui, ha de ser autoritzat, remunerat i tot el procés ha d'estar marcat per la transparència, no? Per tant, no hi ha res que ens suggereixi o ens indiqui que la intel·ligència artificial, una nova aplicació com la intel·ligència artificial, pugui fugir d'aquesta llei. El que passa és que aquest reglament del 2024 no hi fa prou menció específica. És un reglament que salvaguarda sobretot aspectes humanitaris i de drets humans, cosa que veiem molt positiva naturalment, però queda coix en l'àmbit de propietat intel·lectual i la prova d'això és que ja s'han hagut de debatre no un, sinó 2 codis de bones pràctiques voluntaris per tal d'acabar de compensar aquestes mancances. Bueno, por lo tanto hay una especie de vacío, ¿no? De vacío legal que no protege del todo todavía a los autores frente a la inteligencia artificial. Cuéntanos, Lina, ¿qué has encontrado? Bueno, la verdad es que lo que he visto es que el uso de estas obras protegidas por derechos de autor para entrenar a la IA es realmente una de las preocupaciones más importantes que hay, tanto entre autores como asociaciones de autores. Y ahora mismo se sabe que más de la mitad, se sabe que la IA está utilizando estas obras para entrenarse, ¿vale? Esto se sabe. De hecho, la Asociación
de autores española, a que hemos podido escuchar aquí, a Manuel Rico, ¿no? Esta asociación hizo una encuesta y más de la mitad de los encuestados daban por hecho que sus obras están siendo utilizadas hoy en día para entrenar a la IA, a estos modelos de lenguaje, ¿vale? Y como ejemplo, que se aleja un poquito de la escritura, pero que bueno, que es un ejemplo que yo creo que todos podemos conocer, son las ilustraciones del estudio Ghibli, ¿vale? Bueno, todos recordamos, ahora mismo no recuerdo cuándo, ¿no? Que se hicieron famosos, me parece que el verano pasado, todas las ilustraciones que tú podías subir una foto y que te la ilustraran, ¿no? Al estilo del estudio Ghibli. Bueno, pues el hecho de que ChatGPT pudiera crear estas imágenes que tenían exactamente el diseño del estudio de Miyazaki, pues nos hace ver que realmente estuvo entrenada con imágenes del estudio, que son imágenes protegidas por derecho de autor, ¿no? George R.R. Martin también ha manifestado, ¿no? que conoce que hay textos generados por IA que se basan en su estilo literario. Y luego hay casos reales que realmente han llegado ya a los tribunales. Así el más conocido es el caso que se está llevando ante los tribunales de Reino Unido de Getty Images contra Stabili AI, que, bueno, según Getty, que es este portal de imágenes que tienen imágenes con derechos. Exacto. Dicen que esta herramienta Stability está copiando sus imágenes y, por lo tanto, está violando los derechos de reproducción y de preparación de obras derivadas. El juez británico al que le ha caído este caso, dice que es discutible, es decir, que es debatible, que es posible que entrenar a la IA implique copiar partes sustanciales de las fotos y que, si esto se consigue probar, es decir, que si el entrenamiento por la IA implica la copia y reproducción de las imágenes, sería una verdadera infracción de los derechos de autor. Por lo tanto, bueno, está ahí el tema. New York Times también ha demandado, en este caso a OpenAI, por extraer artículos periodísticos. Y en 2023 también a OpenAI una demanda colectiva se presentó por una infracción de los derechos de autor. Según estos autores, OpenAI estaba copiando gota a gota todas sus obras, ¿vale? Bueno, hay bastantes procedimientos judiciales que aún no han finalizado, ya sabéis, los procedimientos judiciales son muy largos y por lo tanto aún no sabemos cómo acabará esto, pero lo que sí que está claro es que hay una batalla real y legal entre creadores e IA sobre cómo se les entrena, sobre cómo se utilizan sus obras y sobre si hay o no hay infracción de los derechos de autor en este entrenamiento a la IA. Luego, fuera del ámbito puramente jurídico, tenemos un ejemplo de Penguin, que ha modificado sus advertencias sobre derecho de autor para prohibir el uso de las publicaciones, de sus publicaciones, de las publicaciones de Penguin, de todo el grupo, para entrenar a la IA. También rechaza la minería de datos, ¿vale? Y luego también hay sellos editoriales como Taylor & Francis, que es una editorial académica británica, que ha regulado su relación con la IA mediante licencias. Es decir, se puede entrenar a la IA con las publicaciones de este sello, siempre y cuando, pagando, obviamente, ¿no? Pagan una licencia y de esta manera, pues mira, al menos así están remunerados, ¿no? Claro. Y bueno, sería más o menos esto lo que legalmente habría por ahí, ¿no? La entidad de gestión de derechos británicas realizó una encuesta entre sus autores sobre qué opinan sobre el uso de la IA. Y bueno, como decía, es que realmente es una preocupación bastante alta. El 88% señaló que tendría que haber un fortalecimiento de los derechos de autor para evitar, ¿no?, que se entrene a la IA con estas obras, o como mínimo para que les remuneren. Porque ahora mismo, claro, se les está entrenando y no están viendo ninguna remuneración, y esto también les afecta económicamente. En la Unión Europea se está hablando de una postura, más mediadora, como siempre en la Unión Europea, y bueno, se está hablando ¿Me estás diciendo que la Unión Europea ha emitido un comunicado?
Ha emitido un comunicado, correcto. Wow. ¿Ha amenazado con emitir un comunicado? Sí, exacto. Más amenazado porque realmente ahora, como ha comentado, pues no está regulado y si está regulado está mal regulado, porque esto es lo que suele pasar en la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea ha optado, se está planteando optar, más que ha optado, porque aún no está regulado, como decía, ¿vale? Por una postura del opt-out, es decir, que los autores puedan escoger si quieren o no quieren que sus obras sirvan para entrenar a la IA. Claro, esto plantea un problema, porque claro, si yo como autora, una autora amateur, esto implicará tener que hacer más cosas para evitar, si tú quieres que no se entrene la IA con tus obras, tendrás que además manifestarlo expresamente, que no quieres que a la IA se la entrene con tus obras, ¿no? Y bueno, este sería así el marco jurídico que actualmente existe respecto a lo que serían los derechos de autor de las obras ya publicadas y cómo se está entrenando la IA con estas obras. Yo creo que esto es una guerra perdida. O sea, quiero decir, es como luchar con... Bueno, da igual, no voy a hacer símiles bélicos. O sea, es evidente que la IA se entrena con las obras de los autores. O sea, tú le puedes pedir a la IA que te escriba un texto al estilo de Cortázar y te lo clava. O sea, te lo clava. O le pides un texto al estilo de Delibes y te lo clava. O sea, ¿por qué? Pues por eso, porque tiene un montón de ejemplos para alimentarse de ello, ¿no? Y luego las editoriales, bueno, son un poco hipócritas. O sea, hemos escuchado antes a Ana, ¿no? Explicando que ya hay editoriales que utilizan la IA para leer manuscritos. Entonces a mí se me ha ocurrido, utilizan una IA para detectar manuscritos escritos con IA, por ejemplo. Sí, completamente. No. Además, a mí me ha hecho mucha gracia porque también había leído que justo la editorial que ella ha puesto como ejemplo, que no sé si esta editorial utiliza IA para leer los manuscritos, pero justo esta editorial está diciendo que no quiere que se entrene a la IA con sus manuscritos. Entonces, Exacto, es como, bueno, no eso sé. Bueno, y que utilizan la IA para las portadas, por ejemplo, para ahorrarse Claro. los correctores o para ahorrarse muchos procesos. Y claro, ¿qué pasa? Si las editoriales grandes ya lo hacen, ya se ahorran el contratar a un corrector o a un traductor, pues claro, ¿qué hacen las pequeñas para poder competir Completamente. en su mínimo, obtener su mínima tajada del mercado? Pues están obligadas al final a hacer lo mismo, de alguna manera. Entonces, pues, no sé, el futuro no sé cómo va a ser, pero no sé, yo creo que vamos a lo mismo, ¿no? Que los lectores al final van a valorar las obras escritas por personas, ¿no? Y los procesos editoriales que sigan el proceso tradicional, ¿no? Entre comillas, de que seleccionen las obras porque tienen valor literario, porque explican algo diferente, porque tienen una visión particular de un tema. Bueno, o sea, como ha sido hasta ahora. Es un tema muy complicado este. Sí. También hay una cuestión que hemos comentado de todo el programa, ¿no? El principio, sobre todo, que es el de la transparencia, ¿no? Es decir, si un autor utiliza para cualquier cosa de su obra la inteligencia artificial, en el fondo está utilizando la obra de compañeros, ¿no? La obra de compañeros que han entrenado esa IA. Por lo tanto, es un tema a tener en cuenta y hay que respetar a los compañeros, ¿no? Sobre todo. Hay una herramienta que he encontrado de Safe Creative, que es esta empresa tecnológica para registrar obras, como si fuera el registro de la propiedad intelectual, pero es más ágil, es online. Y ellos han creado un sistema para declarar y documentar hasta qué punto la IA ha formado parte del desarrollo de tu obra. Por ejemplo, a nivel de concepto de la obra, de desarrollo
o de la generación del material. Sinceramente, para mí lo ideal es que no tengas que usar eso para nada, o sea, porque no deberías haber utilizado cero, ¿no? La IA en estos 3 casos, ni para el concepto, ni para el desarrollo, ni para la generación. Pero si lo haces, al menos, pues da la cara, ¿no? Y que quede constancia, ¿no? Y di, pues, en cada fase de este proceso cuánto ha intervenido la IA. Y del mismo modo, creo que si no usas la IA, tienes que poder reivindicarlo, ¿no? Lo que decíamos antes del sello, ¿no? Ostras, que yo no he usado la IA, quiero que sepáis que esto, lo mal o bien que esté, es por mí, ¿no? Entonces, también tiene dentro de esta herramienta de Safe Creative es muy interesante, que permiten documentar el proceso creativo, por ejemplo, con pantallazos, con esbozos, es decir, hacer un poquito el histórico de tu proceso creativo, poder generar pruebas documentales que tú las puedas agregar al archivo de Safe Creative y de esta manera poder demostrar ante el mundo que eso es tuyo, ¿no? O si has usado la IA, pues también poder aportar pruebas de hasta dónde la has usado, ¿no? Y que la gente sepa que a partir de ese punto es tuyo todo, ¿no? Pero bueno, veo interesante esto. Veo interesante, de hecho, que existan este tipo de herramientas como la que antes comentabas, Lina, de ¿cómo era? De escritores orgullosos de su proceso, ¿no? Y que lo van mostrando, ¿no? Lo muestran, sí, exacto, en redes sociales con el hashtag WritersTalk, como TikTok, pero con escritores, ¿no? Y sí, la verdad es que sí. De hecho, al margen de lo que hemos comentado respecto a los derechos de autor, a utilizar a la IA para entrenarla y tal, hay otra vertiente en este tema de los derechos de autor, y son estas personas que actualmente están utilizando la IA para escribir, ¿no? O personas que directamente le ponen un prompt al ChatGPT para que les haga una historia. ¿Estas obras están reconocidas por derecho de autor? Porque ahora mismo no lo están. No. O sea, no lo están. Deberían, ¿no? De hecho, cuando hablé con l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, ellos me comentaron que hay que distinguir mucho lo que es una obra de lo que es un producto, que es lo que hace la IA. La IA te da un output, decían ellos, ¿no? Ellos no han creado una obra, porque una obra la crea un autor. O sea, aunque quieran imitar procedimientos creativos y cognitivos parecidos a los humanos, es simplemente porque se parece al mecanismo, pero en realidad no están creando nada. Exactamente. Bueno, de hecho, ahora mismo prácticamente en todo el mundo, y si no como mínimo en todo el mundo occidental, los derechos de autor son reconocidos a obras creadas por personas de carne y hueso, ¿vale? Lógico. Y de hecho, la Oficina de Copyright de Estados Unidos publicó un informe el año pasado, en 2025, diciendo que, bueno, ratificando esto, ¿vale? Que solo se inscribirán en la Oficina de Copyright aquellas obras que hayan sido escritas por humanos. Y un dato curioso que tengo aquí es que en China, por ejemplo, se entiende que si tú le das 150 instrucciones, ellos ya le han puesto una cifra, 150 instrucciones al ChatGPT, se entiende que ya está escrito por un humano y por lo tanto lo podrías escribir bueno, lo podrías registrar, ¿no? Como una obra tuya. En España y la Unión Europea pues mantienen la idea de tiene que ser una obra completamente generada por un humano. Yo me imagino ya perdona, Elina, me imagino al autor, a la autora. Ostras, tengo 149, no se me ocurre la 150, ¿qué puedo ponerle? Cualquier cosa, ponle igual, tú échale lo que quieras. No, es que es muy fuerte, pero es tan fuerte que incluso las oficinas, de derechos de autor, casi prácticamente pues de Reino Unido, de Estados Unidos, no sé si la española también, pero bueno, ellos están generando una serie de consejos, ¿no? Para que los autores que utilicen IA puedan luego registrar su obra, ¿no? Y te dicen, pues, justamente que utilicen aplicaciones como la que comentabas tú, ¿no? Que documenten su proceso creativo para guardar pruebas de su autoría real, ¿no?
Y también, si utilizan la IA, pues de las instrucciones que le han dado a la IA para verificar si es un prompt para que te genere una historia o si realmente estás solicitando algo como muy específico y de esta manera no tener problemas para generar la obra. Pero bueno, está claro que es un tema que aún no está para nada zanjado, ¿no? Pues para ir cerrando ya este programa, vamos con el invitado estrella que hemos anunciado al principio y que, no sé, a ver si Benja nos explica quién es. Para conocer el papel de la IA en la creación literaria, lo mejor es acudir a la fuente original. Por eso tenemos con nosotros a una invitada muy especial, siempre a punto para ofrecer respuestas. Bienvenida a Vivir del Cuento, Inteligencia Artificial. Gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí y charlar sobre cómo la IA puede acompañar a los escritores y quizá abrir algunas puertas nuevas en la literatura. Pues enseguida lo veremos. Vamos con la primera pregunta. La inteligencia artificial ha entrado en muchos ámbitos creativos. Desde tu punto de vista, ¿cómo puede influir en los escritores? Puede influir como una herramienta más. No viene a sustituir al escritor, sino a acompañarlo. Puede ayudar a pensar, a probar ideas o a desbloquearse, pero la decisión final sigue siendo humana. ¿Crees que un escritor puede usar la IA sin perder su voz propia? Sí, siempre que no delegue. Si el autor decide, corrige y reescribe, la voz sigue siendo suya. El problema aparece cuando se acepta lo que la IA propone sin cuestionarlo. ¿Y en qué fases del proceso creativo puede ser más útil la IA? Sobre todo antes de empezar a escribir, para generar ideas, explorar tramas, pensar personajes o documentarse. Durante la escritura también puede ayudar, pero no debería ser quien lleve la historia. ¿La inteligencia artificial empobrece la literatura? La literatura no se empobrece por la herramienta, sino por el uso que se hace de ella. Ha pasado siempre, con la imprenta, con el ordenador, con Internet. Si el escritor es exigente, la literatura no pierde calidad. ¿Y puede la IA ayudar a escritores que están empezando? Sí, puede servir como un espacio de práctica constante, para probar escenas, hacer preguntas o entrenar la escritura. Pero no sustituye leer, escribir mucho y equivocarse, que es donde se aprende de verdad. Vamos con otra pregunta, a ver qué te parece. Si escribieras un cuento, ¿podríamos diferenciarlo del que escribiría una persona? Probablemente sí. Yo puedo construir un cuento correcto, pero no tengo recuerdos ni experiencias propias. No he vivido nada. Un lector atento suele notar cuando un texto nace de una vivencia interior y cuando no. Y siguiendo con los retos literarios, ¿serías capaz de escribir una novela tú sola? Podría generar una novela en términos de texto y estructura, pero no una novela literaria en sentido profundo. Sin una intención humana detrás, sin alguien que decida qué quiere decir y por qué, el resultado se queda vacío. Uno de los miedos de los escritores es si llegará el día en que veamos libros escritos por inteligencia artificial en librerías y bibliotecas. ¿Qué piensas? Sí, es muy probable. De hecho, ya está empezando a pasar. La cuestión no será si existen, sino cómo se leen. Si se presentan como productos, funcionarán como tales, pero la literatura, la que deja huella, seguirá buscando una voz humana detrás. Y para acabar, ¿qué crees que la IA nunca podrá quitarle a la literatura? El riesgo. Un escritor se expone cuando escribe. Se equivoca, se contradice, se deja ver. Yo no me juego nada. Y mientras escribir implique arriesgar algo personal, la literatura no podrá ser solo cosa de máquinas. Pues muy bien, ya hemos acabado. Muchas gracias, IA, por ofrecernos tu visión sobre tu papel en la literatura. Quizá volvamos a preguntarte dentro de un tiempo a ver cómo ha evolucionado todo esto. Gracias a vosotros por la conversación y por abrir este espacio de reflexión. Creo que hablar de literatura y de cómo la creamos hoy es una forma de cuidarla. Estaré encantada de volver cuando queráis y ver qué ha cambiado por el camino. Bueno, Benja, nos has descubierto que la IA es una turista inglesa. Debo decir que le entrevisté a ChatGPT versión gratuita y entonces las voces que te proporcionan son limitadas, entonces elegí esta y luego no sabía cómo cambiarla, o sea, pero pensé, bueno, queda bien, o sea, es como
tiene tiene su gracia, ¿no? Es incluso seductora, es una manzana envenenada la IA, o sea, A mí me ha encantado te lo sincera que convence. parece. Sí, por eso, es que te Es queda, que es increíble. te cae bien, dices, ostras, esta persona, que no es una persona, pero bueno, esta persona tan maja no puede perjudicarme. Sí, la famosa complacencia, ¿no? La complacencia de la inteligencia Sí, sí, artificial, sí. que es seductora, sí, sí. Bueno, pues cerramos ya este programa. Me gustaría que hiciéramos una ronda rapidísima, medio minuto cada uno, explicando qué os lleváis del programa de hoy. Por ejemplo, Paulina. Bueno, yo me llevo que estamos todos preocupados y además sobre los mismos temas y también ver las experiencias de asociaciones, de otros autores, escucharlas, ¿no? Esto me ha ayudado para ver que, bueno, que estamos todos igual, ¿no? Que no somos reticentes al uso de la IA y eso me mola, porque tenemos que protegernos a nosotros como un valor único, que creo que es lo que somos. Benja. Pues un poco igual, pero, o sea, creo que al final acabará esto como dos bandos, ¿no? Los que buscan pues como hasta ahora, los que autopublican y suben a Amazon cualquier cosa y que lo que querían era conseguir descargas a cualquier precio, es decir, cuantas más mejor, pues estos no van a tener ningún escrúpulo para utilizar la IA todo lo posible. Pero yo creo que, o sea, a mí personalmente no me preocupa por el hecho de que yo no escribo ¿no? Como comentábamos durante el programa, yo no escribo para ganar dinero, para conseguir una fama artificial. Escribo porque me gusta. Yo creo que todos quienes escuchamos o formamos parte de alguna manera de Vivir del Cuento pensamos muy parecido en ese sentido, ¿no? Lo que nos atrae es el proceso, ¿no? Es la creación. Entonces, eso no te lo va a poder arrebatar jamás una IA, ¿no? Como decía Edu Beltrán, ¿no? En la entrevista, el corte de voz que ponías, yo soy amateur, yo si voy a utilizar la IA para que haga lo que a mí me gusta hacer, ¿qué sentido tiene, no? Apaga y vámonos. Entonces, por esa parte no me preocupa, ¿no? Y luego ya el tema a nivel editorial, de negocio, etcétera, pues sí, claro, ya hay mucha tela que cortar. Yo simplemente añadiría que después de este programa me quedo más tranquilo, ¿no? Porque yo siempre he tenido bastante miedo a la selva de la IA, ¿no? Y después de hablar con todos los autores que hemos tenido en el programa y también con vosotros, veo que, bueno, que la IA está ahí, que realmente nunca dejará de ser una amenaza para la existencia humana y las actividades humanas, es verdad, pero he visto los autores con los que he hablado me han transmitido una claridad de ideas muy importante, ¿no? Que es que los límites no van a dejar que la IA pase ciertos límites, ¿no? Y se están organizando y están buscando iniciativas para hacer valer lo que es el proceso creativo humano, ¿no? Y yo, no sé, yo soy muy pesimista en general con la tecnología y todo, pero me voy como tranquilo. Me ha servido esta terapia. Muchas gracias, chicos. Pues si tú te vas tranquilo, yo todavía más, entonces. Muy bien. Pues, genial. Pues nada, muchísimas gracias, Paulina, Benja, muchísimas gracias. A vosotros. Sí, Rubén. Y a vosotros, los oyentes, espero que este programa, que realmente ha sido sesudo, ha estado repleto de información, pero creo que también ha sido dinámico y hemos aprendido cosas que no sabíamos sobre la inteligencia artificial. Espero que os haya gustado, que dejéis comentarios en la plataforma de podcast donde estéis escuchando el episodio y que lo compartáis porque bueno, es un episodio útil, creo, y de referencia. Si queréis, sabéis que os podéis suscribir a la newsletter del podcast para no perderos detalle de todo lo que tenemos por delante. Os podéis suscribir en vivirdelcuento.es/suscríbete. Gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.